quiero que imagines por un momento que a ti y a un amigo tuyo les han encargado la tarea de cavar un hoyo 30 metros de diámetro y 30 metros de profundidad en un solo día. Entonces, las herramientas que les ofrecen son estas. Unas palas, 2 palas y una excavadora. Entonces, si van a cavar este hoyo en un solo día y tratan de usar las 2 palas para cavarla, creo que no van a tener éxito. Ningún ser humano, 2 seres humanos no podrían hacer eso en un solo día, no sería posible. Entonces, si fuera yo diría, uno de nosotros va a usar la máquina, la excavadora, y el otro va a usar una pala. Así los dos podemos trabajar y así todos juntos, entonces cavar ese. Preferiblemente yo con la máquina y mi amigo con la pala. No, haríamos una rotación. Para mí sería lo más lógico. Pero si tuviéramos que escoger o usar la excavadora o las palas, obviamente escogeríamos la excavadora. Muy lógico. En los días de Ezequías, el rey de Judá, la nación no necesitaba cavar un hoyo. Les parecía que estaban en un hoyo profundísimo, del cual nunca podrían salir, a causa de una nación enemiga, Asiria. Ezequías, el rey, sabía que Asiria había conquistado muchas naciones en el Medio Oriente, era el superpoder del mundo. Ya había conquistado el reino del norte, Israel. Entonces empezó a hacer preparaciones militares, fortificó muchas ciudades en Judá, fortificó la ciudad de Jerusalén. Él hizo cavar un túnel, aquí hay una foto del túnel, debajo de la ciudad de Jerusalén para traer agua de un manantial a la ciudad. Entonces, si visitas Jerusalén hoy, puedes ver este túnel, puedes entrar y atravesar el túnel. Entonces, hizo muchas preparaciones y tenía un ejército también. Pero vino el rey Sennacherib, aquí vemos su foto, con su ejército. Entonces, todas las cosas que Ezequías había hecho realmente no surtieron efecto, no ayudaron. Sennacherib y su ejército destruyeron 46 ciudades fortificadas en Judá y ahora el ejército rodeaba Jerusalén. Entonces Sennacherib mandó sus mensajeros a Ezequías para decirle, Ezequías, no hay esperanza de victoria. No hay ninguna esperanza de victoria para ustedes. ¿No han visto cómo hemos desolado tantas naciones? ¿Ustedes creen que se van a escapar de esto? Pensemos un poco sobre este hombre Ezequías, porque es una figura muy importante en la Biblia. Voy a mostrarles una foto de algo que pertenecía al rey Ezequías. Nosotros cuando escribimos una carta firmamos con un bolígrafo, ¿verdad? Pero cuando ellos escribían una carta tenían una bula, un sello como una estampa y derretían un poco de arcilla sobre el rollo donde se cerraba, entonces hacía una impresión con ese sello, esa bula, para indicar quién había mandado la carta. Esta es la bula del mismo rey Ezequías que encontraron en Jerusalén. Dice, pertenece a Ezequías, rey de Judá. Ezequías realmente existió. Sabemos eso, creemos eso, la Biblia dice la verdad, pero la arqueología ha comprobado también su existencia. Y este rey Ezequías era hijo del rey Acaz. Hemos aprendido muchos nombres en esta serie, ¿verdad? Acab, Jezabel, Oseas, muchos nombres. Pero, su padre era Acaz. Y Acaz no era un creyente. No creía en el Señor. Cuando invadió la nación de Aram, en vez de confiar en el Señor, él formó una alianza con Asiria.
fue a Siria, vio cómo ellos adoraban a sus dioses y él trajo esos dioses a Judá para adorarlos. Como si ellos pudieran darle el mismo éxito. Uno pensaría que de tal palo tal astilla, ¿verdad? Pero ¿qué clase de hombre era Ezequías? Un hombre creyente. La Biblia dice que él era uno de los mejores reyes de Judá. Él confiaba en el Señor de todo corazón. Él eliminó los ídolos que su padre había traído desde Asiria y restauró la verdadera adoración al Señor en Judá. Así era este hombre. Entonces, cuando Sennacherib mandó a sus mensajeros a Ezequías, también se jactaron de sus dioses. Dijeron, ¿no sabes que nuestros dioses son más fuertes que todas las otras naciones que hemos conquistado? Hemos arrojado sus dioses al horno. ¿Y no crees que vamos a hacer lo mismo con este Dios, el Señor, el Dios de ustedes? En este momento de crisis, Ezequías y Judá, los residentes, tenían que mirar en el espejo y saber cuál era la realidad. Y era una realidad muy deprimente. Ya no tenían fuerza, ya no tenían recursos, ya no tenían ejército. Entonces les habría parecido que las únicas dos opciones eran primero rendirse al ejército de Asiria y ser deportados. O segundo, permanecer en Jerusalén durante el asedio, el cual podría durar hasta 3 años, hasta que todos ellos murieran de hambre o hasta que murieran por la espada, cuando derrumbaran los asirios finalmente la muralla. Ninguna opción parecía buena. Pero Ezequías sabía que había otra, una tercera opción. Lo vimos en la lectura. En la segunda lectura para hoy, ¿qué hizo Ezequías? Cuando llegaron los mensajeros de Sennacherib, ¿qué hizo? ¿Qué opción escogió? La oración. Y aquí vemos una porción de esa oración. Y dice, ¿es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras? Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Las otras naciones dependieron de sus dioses, pero sus dioses los fallaron. ¿Por qué? Porque eran estatuas, no eran dioses. Las otras naciones tuvieron palas, pero Judá tenía una excavadora. Ellos tenían ídolos, pero Israel tenía el Señor. Por eso, Ezequías, ¿qué hace? Entra en el templo del Señor y pone todo, pone Judá, pone Jerusalén, la nación entera, en las manos de este Dios. Y ahora vemos lo que pasó. El Señor puso un sello sobre las otras promesas que había hecho a Judá en el pasado. Les había prometido desde la fundación de la nación, yo protegeré esta nación, yo los salvaré de sus enemigos. Si ustedes se mantienen fieles a mí, si confían en mí, ningún enemigo podrá conquistarlos. Y aquí, después de la oración de Ezequías, él puso un sello sobre esas promesas anteriores. Él dijo, entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel. Por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré.
A veces te sientes como Ezequías. Confías en el Señor, pero hay un ejército a la puerta, amenazando con destruirte. Porque tienes una enfermedad o porque tienes un ser querido que tiene una enfermedad grave. Porque estás tratando de reconstruir tu vida en este país y no te va muy bien. Que estás harto de todas las luchas. Porque tienes un negocio y no estás ganando mucho dinero a causa de la economía o tienes miedo de que quiebra ese negocio a causa de una posible recesión. Porque estás tratando de sobrevivir en esta economía cuando siguen subiendo la renta cada mes, cada año, cada periodo. No sabes si podrás encontrar dónde vivir. Estás tratando de mantener a tu familia nuclear y tu familia en otro país con dinero que cada día vale menos a causa de la inflación. ¿Qué harás? Si te sientes como Ezequías, si tienes un problema como este u otro, ¿qué harás? ¿Te rendirás? Va a decir, voy a dejar de confiar en el Señor. Obviamente Él no tiene los recursos suficientes para ayudarme. Espero que no. El nombre Ezequías, esto es otra cosa interesante sobre Ezequías. El nombre Ezequías en hebreo significa el Señor fortalece. Interesante, ¿no? ¿Qué nombre tan bueno para un rey en una situación como esta? El Señor fortalece. Ese nombre debía haberle recordado quién era su verdadero rey, dónde se encontraba su fuerza. Yo no sé qué significa tu nombre, pero sí sé que tu fuerza no se encuentra en tu nombre y no se encuentra en ti. Se encuentra en el Señor. El nombre del Señor en hebreo se traduce yo soy. Él es el Dios eterno. Él te ama. Él te creó. Él te redimió por medio de su Hijo. Él te escogió como su propia posesión por medio de tu bautismo. Y Él está detrás de ti con todo su poder todos los días. Él nunca descansa. Y cada problema que se te enfrenta en esta vida es una oportunidad para reconocer que Él es. Que Él es tu fuerza. Para confiar en Él. Y reconocer que tu fuerza reside en Él. Entonces, ¿qué debo hacer cuando tengo un problema? Grande o pequeño. Creo que Martín Lutero nos da un buen consejo. Él dijo esto. Ora como si todo dependiera de Dios y entonces trabaja como si todo dependiera de ti. Analicemos brevemente sus palabras. A veces, la única cosa que nos ayudará es un milagro, ¿verdad? En el caso de Ezequías y Judá, Jerusalén, la única opción era un milagro. Que el Señor obrara directamente para solucionar el problema. Porque no tenían ningún recurso, ¿no? Eso es lo que sucedió. Leemos, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció ahí. No fue pecaminoso para Ezequías hacer esas preparaciones militares, fortificar las ciudades y el ejército, pero en este caso, ¿qué dijo el Señor? No necesito esas cosas, no voy a usar tus preparaciones para salvar a Judá. Yo mismo lo voy a hacer. Yo voy a intervenir directamente en esta situación y la voy a solucionar. Lo hizo. 185,000 soldados muertos. No tuvieron que levantar ni una sola espada. A veces la única cosa que nos ayudará es un milagro, pero en muchos casos no.
Ahora vamos a volver a las palabras de Lutero, pero en muchos casos, ¿cómo contesta Dios nuestras oraciones? Tenemos un problema. O nos fortalece, nos da la sabiduría, la habilidad de solucionar el problema, o usa a otra persona para ayudarnos, un vecino, un amigo, compañero de trabajo, familiar, un policía, un bombero, un médico, un abogado, un asesor. Pero en todo caso, cuando tenemos un problema, Lutero nos da el orden correcto. Parte 1, orar. Y parte 2, actuar o trabajar. Primero orar, segundo actuar. Orar como si todo dependiera de Dios y luego trabajar como si todo dependiera de ti. ¿Verdad? Un ejemplo de mi vida. Hace unos cuantos años, nuestra hija mayor fue a otro país a estudiar español por varias semanas. Entonces, queríamos que ella pasara ese viaje bien, sana y salva. Entonces, oramos por ella. La encomendamos al Señor para que la protegiera. Y la sentamos y con la poca sabiduría que teníamos, le dimos algunos consejos sabios para poder mantenerse segura en el país. Entonces, ella fue, empezó sus estudios y resultó que fue atracada por 2 tipos armados que le quitaron el bolsillo y el teléfono. ¿Contestó Dios nuestra oración? Sí, no de la manera en que nosotros quisimos. No queríamos que nada le pasara, pero algo sí lo pasó. Pero la salvó de algo peor. Hay muchas cosas peores, ¿verdad? Eso fue traumático para ella. Pero hoy en día, ella te diría, muchos de ustedes la conocen, que su fe en el Señor está más fuerte que nunca. Ese es el consuelo y la promesa que tenemos de Dios, que aun cuando no nos da exactamente lo que pedimos en oración, nos dará algo mejor, algo que nos dará más beneficio de lo que podamos imaginar. Y en algunos casos no nos percataremos de cuál era el beneficio hasta que lleguemos al cielo. Pero eso es lo que promete hacer para sus hijos. Desafortunadamente, muchas veces brincamos la primera parte, orar, y hacemos la segunda parte, actuar, trabajar. Decimos, este día va a ser fácil, así que ¿para qué necesito orar al Señor? Simplemente voy a hacer las cosas que me toca hacer y ya. Pero ¿qué necesitamos recordar, reconocer? Cada día, nuestra fuerza no proviene de nosotros. Estamos ahí con nuestras palas, pero tenemos una excavadora. A veces pensamos que la vida está fácil, así que no necesito la excavadora, solo necesita mis palas. Pero ¿qué dice el Señor en Hechos 17? En Él, Dios, vivimos, nos movemos, existimos. Aun cuando la única cosa que voy a hacer en el día de hoy es descansar en la playa, relajarme en la playa con mi familia, la cosa más indicada sería comenzar mi día de rodillas, pidiéndole a mi Dios que Él me bendiga, que Él me dé la fuerza para hacer cualquier cosa que Él quiere que yo haga o que me mande otra persona que me ayude para que pueda vivir y tener éxito. Aun cuando creo que todo está fácil. Pero a veces, ¿qué hacemos? Ignoramos la excavadora, el Señor, y optamos por una pala. Y nos preguntamos por qué no tenemos éxito. Ahora quiero hablar a los hombres. Las damas pueden escuchar también, pero quiero hablar a los hombres. A mí me gustan las herramientas. Conozco un hombre aquí que me dice que su tienda favorita es Home Depot. Y es mi tienda favorita también. A mí me encantan las herramientas, tengo muchas. Y yo sé, como hombres sabemos que a veces se necesita una herramienta para hacer un trabajo, ¿verdad? Puedo apretar una tuerca un poco con los dedos, pero no bien. Entonces necesito una llave para hacerlo correctamente, ¿verdad? Pues por eso tengo llaves. Sabemos eso, que necesitamos herramientas en la vida.
Cuando yo paso por un sitio de construcción y veo una de esas excavadoras grandes, digo, qué chévere sería el poder saber manejar esa máquina. A mí me encantaría, ¿verdad? Como hombres queremos ser fuertes. Y el mundo nos dice, ¿qué es un hombre? ¿Qué es un hombre fuerte? ¿En qué consiste la fuerza de un hombre? El mundo nos dice que solo nos necesitamos a nosotros mismos, que tenemos que sacar esa fuerza de nosotros, de dentro de nosotros, usarla. Pero Dios creó a los hombres. Dios inventó la hombría. Dios sabe qué es y quién es un hombre verdadero a sus ojos. Un hombre verdadero a sus ojos depende de Él. Un hombre verdadero confía primero en Él. Y dice, Él es la fuente de toda mi fuerza, de toda la fuerza que tengo, de toda la fuerza que necesitaré hoy o mañana, en el futuro. Necesitas ser fuerte, mantener a tu familia, amar a tu esposa, protegerlos. Pero no uses solamente las palas, como los que creen que ellos tienen toda la fuerza adentro. Usa la excavadora primero, cada día, de rodillas, pidiéndole al Señor que te bendiga como un hombre, que bendiga a tu familia, que dé a tu familia todo lo que necesita, espiritual, emocional y materialmente. Y después, usa las palas. Y el Señor te bendecirá. Y bendecirá a tu familia. Para terminar, muchas personas dirían que orar es la cosa más importante que hace un cristiano. Es sumamente importante. Pero hay algo que es más importante aún. Eso es crecer en la fe por medio de la palabra. Porque la oración proviene de la fe. La oración es un resultado de la fe. La fe no es un resultado de la oración. Nos fortalecemos escuchando la palabra de Dios. Y mientras más escuchemos la palabra de Dios, más fuertes y más numerosas serán nuestras oraciones, más confianza tendremos. Entonces crece en la palabra y orarás más y con más confianza. Crece en la palabra y verás la necesidad cada día de orarle al Señor y pedirle perdón por tu falta de confianza, por el exceso de confianza que a veces te pones en ti mismo, por todos tus otros pecados. Verás esa necesidad. Crece en la palabra y verás que Dios te ve ahora como una persona diferente, que por medio de la fe en Jesús, Él no ve esos pecados. No ve tu falta de fe. No ve tu exceso de confianza. Solo ve un hijo redimido y perdonado. Un hijo atado al que es el camino, la verdad y la vida. Verás que ahora, debido a lo que hizo Jesús y por medio de la fe en Él, no hay nada que estorbe tus oraciones. Puedes orar con confianza, pedirle a Dios cualquier cosa con confianza. Crece en la palabra y verás la verdad que Jesús nos dijo en la lectura para hoy del Evangelio. Él dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Asiria fue un reino, espectacular, hasta que fue destruido completamente y para siempre. El reino del Señor, el reino de Dios, es el único reino que permanece para siempre. Jesús te ha dado ese don de ser un miembro de su reino. Él lo ganó, te lo dio a ti. No tengas miedo. No tengas miedo. No solo tienes en esta vida palas, tienes una excavadora. Nadie ni nada es más poderoso que el Señor. Y nadie te ama más que Él. Entonces, pon todos tus problemas en sus manos primero y siempre. Amén.